Buenos días, mi nombre es Elsa María Campos Sandria, soy alumna de la Universidad Abierta a Distancia de México, de la División de Ciencias Sociales. Mi maestro es el licenciado Omar Baena García. Pertenezco al grupo DDOF 2002 M8-003. Mi matrícula es 192 100 62 96. Mi módulo 8 de obligaciones fiscales. Estoy en la unidad 2 de Relaciones Jurídicas Tributarias, en la sección 6, formas de extinción de la obligación fiscal. A continuación presentaré mi actividad integradora, que es el estudio de un caso. Para que las autoridades fiscales puedan realizar el cobro de las contribuciones, deben observar la fuente de esta atribución y los principios que la integran, consagrados en la Constitución, particularmente en su artículo 31, fracción cuarta. Nuestra Carta Magna determina una serie de facultades relacionadas a las contribuciones, tales como la potestad tributaria, que es la facultad para crear contribuciones, competencia tributaria, que es la facultad para el cobro de las contribuciones. Para dar cumplimiento a la obligación del pago, tal y como lo menciona el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, les corresponde a los contribuyentes el determinar las contribuciones a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, es decir, cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, durante el lapso en que ocurra, y el pago se realizará dentro de las fechas o plazos señalados en las disposiciones respectivas. Ya que se ha determinado de manera líquida la obligación contributiva a cargo del contribuyente, es entonces cuando surge el crédito fiscal, y para el caso en el que el sujeto pasivo no realice el pago dentro de los plazos especificados en la ley, dicho crédito fiscal podrá ser exigible por la autoridad mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para extinguir la obligación fiscal, el sujeto pasivo o contribuyente debe dar cabal cumplimiento con el pago de la misma, o bien, cuando la ley extingue o autoriza, declarar extinguida dicha obligación. A continuación analizaremos un caso del expediente 1330, diagonal 16E, C1-01-6. Identificar y desarrollar la forma de extinción de la obligación tributaria y su fundamento legal. Primero citaremos la norma jurídica que da sustento a la extinción de la obligación tributaria a través de la figura de la caducidad. Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que versa sobre las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. Se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel en que, fracción 3, se hubiera cometido la infracción a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al que se hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o de hecho, respectivamente. Como segundo término veremos la figura de la prescripción como forma de extinción de las obligaciones tributarias. El artículo 146 del citado ordenamiento jurídico refiere que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cita el crédito fiscal, el cual se está objetado a la autoridad y el motivo de su extinción. El
contribuyente demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 326-SAT-A25-3-0230 del 12 de abril del 2015, emitido por el subadministrador de la aduana en suplencia por ausencia del administrador de la aduana de Ciudad Reynosa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Determinó un crédito fiscal en cantidad de 39.388 por concepto de multa por la presunta comisión de infracciones a la ley aduanera, misma que manifestó desconocer e impugnó en términos del artículo 16, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Asimismo, demandó la nulidad del mandamiento de ejecución de 25 de agosto del 2015, emitido por el administrador local de recaudación de Guadalajara Sur a efecto de realizar el cobro del crédito fiscal antes indicado. El motivo por el cual se extingue el crédito fiscal es por exceder el término de la figura de la caducidad, que es de 5 años, establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Indica el sentido de la resolución. Acorde a lo resuelto en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio número 326-SAT A25-3-0230 de 12 de abril de 2015, emitido por el subadministrador de la aduana en suplencia por ausencia del administrador de la aduana de Ciudad Reynosa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Determinó un crédito fiscal en cantidad de 39.388 por concepto de multa como del mandamiento de ejecución de 25 de agosto del 2015, emitido por el administrador local de recaudación de Guadalajara Sur, por el que se inició el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo dicho débito fiscal. Analiza dentro del texto la caducidad de las facultades de comprobación. Con fundamento en el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se procede al estudio del segundo concepto de anulación del escrito inicial de demanda, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia emitida por la segunda sección de la Sala Superior de ese tribunal, número B-J-2-AS-1, consultable en la página 7 de la revista que edita este órgano colegiado, correspondiente al mes de enero del año 2002, cuyo contenido es caducidad, es una cuestión de estudio preferente. La parte actora en el concepto de impugnación identificado como segundo del escrito de demanda en forma medular, sostuvo que deberá declararse la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal, ya que se han extinguido las facultades de las demandadas para exigir su cobro, ya que han transcurrido más de los 5 años necesarios para su prescripción, sin que en el caso concreto haya existido alguna gestión de cobro por parte de la autoridad, lo que niega lisa y llanamente en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Previamente al análisis y resolución del presente argumento, esta juzgadora estima pertinente precisar que del análisis integral practicado a lo aducido por la enjuiciante en el concepto de impugnación, debe tenerse por expresado como la causa pretendi el que en la especie operó la caducidad de las facultades de la autoridad demandada para determinar el crédito fiscal por concepto de multa. Ello en atención a que el accionante hace alusión a que las facultades de las demandadas se extinguieron en virtud del transcurso del término de ley. No obstante, a que el accionante erróneamente manifiesta como prescripción en lugar de caducidad. Debido a la confusión, la terminología de ambas figuras, sin que con ello se contravenga el contenido del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que tal numeral faculta a esta juzgadora
para resolver sobre la cuestión efectivamente planteada en la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, tomo 205-216, sexta parte, página 368, la cual se transcribe a continuación. Prescripción o caducidad. Es irrelevante la confusión terminológica en que se incurra al proponerlas. Corresponde a la sala fiscal decidir del cual de ellas se trata. Cuando en un juicio de nulidad se haga valer la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer sanciones por infracciones a tales disposiciones, designándolas erróneamente como prescripción en lugar de caducidad, o se alega la extinción de las facultades de la autoridad para hacer efectivo el crédito, designándola como caducidad en lugar de prescripción. El juzgador no debe atender a la denominación que se emplee al proponerla, sino a los hechos y a los razonamientos que se compongan el agravio, resolviendo las controversias sometida a su conocimiento de acuerdo con la calificación jurídica que se estime exactamente aplicable al caso de que se trata. En efecto, desde el punto de vista estrictamente procesal, tanto la prescripción como la caducidad puede intentarse en la vía de acción o de excepción, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación. En ambos casos, de acuerdo con la máxima plasmada en las leyes y reconocida por los tribunales, es irrelevante la denominación que empleen las partes para calificarlas, pues tanto la acción como la excepción proceden en juicio aun cuando no se les designe de la manera en que lo hizo el legislador, siempre y cuando al intentarse se expresen los hechos en que se apoyan la pretensión que se reclama y la causa a pedir o título en que se funda. La intrascendencia de la designación, en este caso hecha extensiva ahora a los contratos y a los tributos, entre otros, gracias a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva fundamentalmente de que conforme a los principios generales de derecho, iura, novi, curia, idat, mihi, factum, dabo, tibo ius, será el tribunal y solo él a quien compete la elección de la institución jurídica aplicable a la controversia, de manera que no está vinculado a la calificación formulada por las partes, pues su decisión no puede apartarse jamás de la norma exactamente aplicable al caso, en acatamiento al imperativo contenido en el artículo 14 constitucional. Aceptar una conclusión diversa sería tanto como desconocer los principios que inspiran a la función jurisdiccional en su esencia misma y olvidar que la aplicación del derecho persigue la administración de justicia, adoptando en su lugar a la técnica como supremo principio rector, al grado tal de negar la razón a quien la tiene, so pretexto del uso inadecuado de terminología jurídica. Conclusión. Si bien el pago es la forma de extinción de la obligación fiscal por excelencia, en esta sesión hemos aprendido que hay otras alternativas de extinción que se encuentran establecidas en los ordenamientos jurídicos de la materia. Durante el procedimiento contencioso administrativo en el cual la parte actora, el contribuyente, cuya pretensión es demandar la nulidad de una resolución emitida por una autoridad fiscal, el demandado por la vía de la prescripción y caducidad como formas de extinción de obligaciones tributarias sustentadas en el Código Fiscal de la Federación y leyes aplicables en la materia. El criterio del juzgador se sustentó tanto en la ley como en la jurisprudencia emitida en materia fiscal, así como en los medios de prueba aportados por las partes involucradas en la controversia, donde quedó de manifiesto
que la parte actora probó su pretensión, por lo que se declara la nulidad de la resolución impugnada. El conocer los diferentes medios que tenemos para extinguir las obligaciones tributarias nos proporcionarán el sustento jurídico idóneo para hacerle frente a resoluciones emitidas por autoridades fiscales que causen un agravio a nosotros mismos como profesionistas y contribuyentes.